Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no los ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos, entramos siempre en estas confrontaciones que el Señor Jesús pues va teniendo con sus contemporáneos, confrontaciones que también hoy quizás tú y ciertamente la Iglesia va enfrentando en el mundo. Acabamos de ver esta visita que el Papa ha realizado hacia América del Sur, en Chile, en Perú. Hemos visto cómo hay algunas manifestaciones en contra del pontificado de un hombre que lo que viene a hacer es predicar la paz, de un hombre que pues lleva el Evangelio por delante, la buena nueva, y pues vemos cómo hay actos violentos en contra de él, en contra de la Iglesia, en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Así también, pues muchas veces en muchos lugares, por ejemplo en Venezuela, con tristeza hay que decirlo, los obispos, los sacerdotes que van predicando por la unidad, que denuncian la injusticia por estas autoridades autoritarias, que son considerados como incitadores del mal y entonces son encarcelados. Podríamos decir el mundo bizarro, el mundo vuelto de cabeza. Esto ocurría en tiempos del Señor Jesús, porque lo están acusando de dividir, mientras que Él ha venido a unir. Y el sacramento de la Eucaristía precisamente es el sacramento de la comunión, así le llamamos. Es interesante que hoy, por ejemplo, en muchos lugares en donde se habla de la libertad religiosa, los católicos ven cómo sus derechos, su libertad de expresión es conculcada. Podríamos pensar en España, en algunos lugares en donde ni siquiera se pueden ya poner nacimientos en la vía pública, como es una tradición de siglos, porque la religión divide. No vayamos a ofender a los que no conocen a Cristo, a los que no son católicos. Así también pues nos encontramos como en algunos países de Europa pues pretenden quitar todo símbolo religioso católico, ciertamente, porque para no ofender a los demás, como si Jesucristo viniera a dividirnos. No es así. Es el Señor Jesús, el príncipe de la paz, el que nos ofrece el auténtico amor, el amor a todos, el único que es capaz de perdonar y dar el perdón a todos. Claro, aquellos que no aceptan las enseñanzas del Señor Jesús, aquellos que no aceptan las enseñanzas de la Iglesia, nos acusarán de violentos, como ocurre también en algunos ambientes en donde dicen: no hables del aborto como un asesinato de un niño en el vientre materno, porque eso es violento. Vamos a hablar de interrupción de embarazo.
Y ante esto, así como esto, otro tipo de situaciones. No, ya no hables, no digas que es hombre y mujer, porque te estás quedando atrasado. Ahora hay que hablar de géneros. Y entonces esto da la posibilidad ya no solamente de hablar hombre y mujer, sino de cualquier tipo de relación que cualquiera se pudiera imaginar como una expresión de una libertad, porque la libertad implica que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo o con el cuerpo de los demás. Querido amigo, pues el Señor Jesús precisamente cuando señala, pues es de que el pecado es en contra del Espíritu Santo, podríamos decir, el pecado es cuando se rechaza la verdad. El Señor Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan precisamente dirá, ustedes no aceptan mi palabra porque son hijos del padre de la mentira. Pero hoy nos encontramos entonces al Señor Jesús en una confrontación más de las muchas que Él va teniendo a lo largo de toda su vida. Pero lo vamos encontrando también con esta enseñanza que a mí me parece fundamental, porque como ejemplo pone una casa que está dividida. Vemos el mundo dividido. Le pedimos verdaderamente al Señor que nos ayude a que el mensaje de la paz de Jesucristo pueda llegar al corazón de todos los hombres. Recordamos aquella frase extraordinaria de San Juan Pablo II cuando inicia su pontificado: abran las puertas de su corazón a Jesús. Sistemas políticos, sistemas económicos, medios de comunicación, no tengan miedo. Abran las puertas de su corazón a Jesús, príncipe de la paz. Solamente en Él podremos encontrar la unidad y la paz que el mundo desea. Sobre estas divisiones recordamos cómo el Papa Francisco señalaba: quizás hoy como nunca está más cercano una confrontación incluso de tipo bélico y atómico por la locura de dos o más hombres que están divididos entre ellos y que dividen a los demás. Pensemos en nuestro país y sobre todo pensemos en esta confrontación política que ha de llevarnos a elegir un presidente. Lo triste de los partidos es de que y de los candidatos no solamente que se ataquen uno con otro, sino que ninguno tenga verdaderamente como interés el bien común. Divididos y dividiéndose y dividiendo a los demás, dividiendo a México, porque son incapaces de tener una mentalidad grande para dejar de pensar en sus intereses particulares, en sus intereses de grupo, para pensar en el bien común en México. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que ilumine no solamente la mente de estos que hacen sus campañas, sino también de todos aquellos que tenemos que votar, y que las instituciones verdaderamente respalden la verdad y la justicia que México necesita y merece. México que no es de los partidos, México que es de los mexicanos, es decir, de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y por eso también le pedimos al Señor que en torno a Jesucristo y en torno a la Virgen de Guadalupe podamos tener la unidad que necesitamos y la unidad que el Señor Jesús ha venido a traernos. Él pone un ejemplo, una casa dividida, pues es presa del mal. Y finalmente, ciertamente, también tendríamos que pensar en esta división que efectivamente en ocasiones también se da en nuestros hogares católicos. Las separaciones, las infidelidades, los malos tratos, los divorcios. Ciertamente, Señor Jesús, te pedimos que vengas y reines en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra nación, en el mundo entero. Jesús, que todos se conozcan y te amen. Es la única recompensa que quiero. Es la única recompensa que queremos. Y por eso te pedimos que vengas a reinar a nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra patria y en el mundo entero.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conceda la unidad, la paz que anhelamos.